Buenos días, emprendedores del Consorcio Ingeniería. Nuevamente les saluda su coach, Flor Laime, y les trae un nuevo tema para los alumnos del cuarto grado de primaria en el curso de Historia, iniciando, mis niños, el tercer bimestre. Vamos a dar inicio a nuestro tema. Los incas, una magnífica organización. Sabemos perfectamente que el imperio de los incas fue un gran imperio, ¿no? Fueron nuestros antepasados. El Tahuantinsuyo, también conocido como Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo se ubicó en la parte central y occidental de América del Sur. En su periodo de mayor extensión abarcó 800,000 kilómetros cuadrados. Fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Tuvo como sede principal o capital la ciudad del Cusco. La palabra Tahuantinsuyo proviene de un nombre compuesto por dos vocablos quechuas. Uno que es Tahua, que significa cuatro, y Suyo, que quiere decir estado o región, ¿no? Entonces, mis niños, ya sabemos que el Tahuantinsuyo abarcó una gran extensión, ¿no? Como ya conocemos, tenemos conocimiento. El medio geográfico. Vamos a ver sus límites. Por el norte abarcó desde el río Ancasmayo en Colombia. Por el sur, el río Maule en Chile. Por el este, en la ceja selva de Perú. Y por el oeste, en el Océano Pacífico. Países actuales, ¿no? Abarcó, chicos, 6 países actuales que hoy en día son, que vienen a ser norte de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. El Tahuantinsuyo estuvo dividido en regiones o suyos, ¿no? Como sabemos perfectamente, Chinchaysuyo, que está en la costa y sierra norte, Collasuyo en la meseta del Collao, Pontisuyo en la costa central y Antisuyo en la cerca de selva, ¿no? También sabemos que Cusco significa ombligo del mundo. Ahora, mis niños, vamos a recordar un poquito y vamos a recordar el origen mitológico del imperio incaico, que vienen a ser las leyendas, ¿no? Por ejemplo, está la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y también de los hermanos Ayla. El de Manco Cápac y Mama Ocllo, escrita por un cronista, ¿no? Que es Inca Garcilaso de la Vega, en la obra Los Comentarios Reales de los Incas, ¿no? También vemos que sabemos perfectamente que esa leyenda nos dice que sale del lago Titicaca, ¿no? Que es lugar de origen, isla del sol y la luna. Sabemos que su dios era el dios Inti o sol. Se asentaron en Acamama, Cusco, cerca del cerro Guanacao. Los hermanos Ayla. Sabemos perfectamente que fue una obra de Juan de Ventazos, suma y narración de los incas. También fue una pacarina y lugar de origen, el cerro Tamputoco, 3 cuevas o cavernas. Su dios fue el dios Huiracocha. Y el fundador, Ayas Manco, representante de los Mascas, que funda el Cusco. Esos fueron el origen mitológico del imperio incaico. Bien, chicos, vamos a continuar con la organización social del imperio incaico. Vamos a empezar con la realeza, conformada por el Inca, la Colla y el Auqui. Ellos 3, chicos, representaban la panaca real, la panaca o familia, ¿no? Ellos eran la familia real. El Inca era la máxima autoridad del imperio. La Colla era la esposa principal del Inca. El Auqui era el hijo príncipe heredero al trono.
¿no? Ellos tres pertenecían, mis niños, a la realeza. La nobleza estaba conformada por dos grupos, que era la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre estaba integrada por los familiares de los incas, ¿no? Quienes tenían vínculos sanguíneos. También eran considerados, ¿no? Prácticamente los sacerdotes. La nobleza de privilegio, conformado por aquellos quienes, según el criterio del Inca, cumplían sus funciones eficientemente y por lo tanto eran ascendidos de clase social. Entre ellos tenemos a los Quipucamayoc y a los Amautas. Sabemos que los Quipucamayoc eran los que leían los quipus y los Amautas eran los que enseñaban, eran los que educaban a los nobles, ¿no? Eran como los profesores. ¿De chicos? El pueblo, mis niños, estaba formado por grupos diferenciados. Los Hatunrunas eran los campesinos, los que se dedicaban a la agricultura, ¿no? Los Mitimaes eran personas que iban a lugares a culturizar, ¿ya? Llevando la cultura. Los Yanaconas eran esclavos, ¿ya? Capturados en guerras y eran servidores del Inca por siempre. Y sus hijos también continuaban con su mismo legado, ¿no? Y por último, los Pimas, que eran esclavos. El Ainu era el conjunto de familias que tenía como objetivo fundamental el bienestar de toda la población. Fue considerado como la célula social básica del Tahuantinsuyo. Cada ayllu estaba unido por los siguientes vínculos, por ejemplo, el de sangre, el vínculo económico, el vínculo religioso y por último el de gobierno. Vamos a observar, mis niños, este mapa conceptual y vamos a leer, ¿no? El ayllu significa familia extensa. Regía el principio de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso, mis niños? Que ellos se apoyaban unos con otros, ¿no? Constituyó la base de la sociedad andina conformada por un grupo de personas, unidas por diferentes vínculos. Por ejemplo, los de sangre, que eran parientes, ¿no? Como hijos, abuelos, padres, tíos, ¿no? El tótem, o bien religión, era la creencia de un antepasado común o malqui, ¿no? Origen, descendiente de una pacarina. Territorio, los que trabajaban en una misma tierra. Religión, los que adoraban al Dios principal. También por la lengua, ¿no? Que compartían el mismo idioma. Y también por el vínculo económico, que trabajaban con un fin común, ¿no? Un beneficio para todos. ¿Sí, chicos? Entonces, ahora vamos a conocer, mis niños, la organización política del Imperio Incaico. El Inca era el soberano del Tahuantinsuyo, también considerado hijo del sol, y también le decían el Zapa Inca, ¿ya? Por eso era considerado hijo del sol, del dios sol, ¿ya? El Auqui era el príncipe primogénito del Inca, el heredero, ¿no? El Consejo Imperial. El Consejo Imperial eran los asesores del Inca, representados por cada suyo. El Apuchinca, gobernadores regionales. El Capac Apo. El Tucuricuy, el que todo lo ve. Eran funcionarios estatales que observaban el cumplimiento de las órdenes del Inca, también considerados espías reales, ¿no? El Curaca, eran los jefes de cada ayllu. Velaba por el orden, el trabajo y la producción. Y por último, el Pure, era el jefe o padre de una familia. De esa manera estaban organizadas políticamente el imperio incaico, mis niños.
Ahí les dejo unos videitos para que ustedes puedan ver y aprender un poquito más, mis niños. Muy buenos días y que Dios me los bendiga. Muy buenos